Hola, de nuevo estamos aquí en esta ocasión para platicar sobre la porción o la perashá de Tzav, la energía interna, la fuerza de conciencia de esta porción, que es la segunda del libro de Levítico, del libro de Vayikra, y que empieza diciendo: Vaidaber Hashem el Moshe lemor, Tzav el Aaron ve'et banav lemor, Zotorat haolah hi, haolah al mukda al hamizbeach, kol halayla ad haboker ve'esh hamizbeach tukad bo. Que quiere decir que Hashem le habló a Moisés diciendo: urge a Aarón y a sus hijos con la siguiente orden. Esta es la ley de la ofrenda. Esta ofrenda llamada Olá, que permanece sobre el fuego, sobre el altar toda la noche. El fuego del altar debe ser mantenido ardiendo todo el tiempo. Como hemos dicho y como comentamos justamente en la ocasión previa, este libro de Vayikra, Levítico, todo el tiempo tiene como hilo conductor el tema de las ofrendas, el tema de los sacrificios. Corbán en hebreo, que hemos dicho en realidad es este acercamiento y esta unificación. El acercamiento de nuestra alma al origen, de nuestra alma al Creador, y la unificación de todos los mundos, porque hemos dicho que en estas ofrendas se habla del mundo mineral, del mundo vegetal, del mundo animal, del mundo humano y del mundo del alma. Entonces es la unificación de todos estos mundos a través de corregir, transformar los aspectos, digamos, de sobra en todos estos mundos, aquellos aspectos que tienen que ser transformados. Entonces hay una parte de estos sacrificios que se quema y se evapora y desaparece, y hay otra parte que queda. Todo esto que se desecha, todo esto que es energía residual, en realidad estamos hablando de la oportunidad de corregir, de la oportunidad de salir de todo ello que no es necesario, de nuestros pensamientos, de nuestras formas de ver la vida, de nuestras acciones, de nuestra rutina. Todo aquello que hacemos tiene un aspecto residual que nos sirve y que debemos ir desechando. Y al así hacerlo, hay una mayor concentración, un mayor acercamiento a nuestra esencia. Y cuando estamos cercanos a nuestra esencia, que es el alma, automáticamente estamos cercanos a la fuente, al Creador, y estamos en una disposición de mayor felicidad y mayor abundancia. Y este es el objetivo de toda espiritualidad. Así que todas estas ofrendas, que son de diverso tipo, tienen como objeto el acercamiento de nuestra alma a la fuerza suprema. Hoy no hacemos estas ofrendas, de hecho, desde el punto de vista legal, están prohibidas. Pero esto no quiere decir que no estemos en la conciencia de estas ofrendas, que por cierto, el equivalente fáctico actual de estas ofrendas es la tefilá, es el rezo. Con el rezo suplimos estas acciones que antes se hacían con las ofrendas, pero finalmente, inclusive más que la tefilá, es la intencionalidad, la conciencia, el saber exactamente de qué se trata. Y finalmente, de lo que trata este libro, de lo que trata la energía de estas semanas, estos próximos días y semanas que vienen, es de esta oportunidad de acercarnos al Creador, a través de acercarnos a nuestra propia alma. La Torá en esta
tesitura de código secreto que tiene y que es decodificada por los grandes maestros cabalistas. Nos dice que Zot Torat, así dice, Zot Torat Ha'olah. Esta es la ley de la ofrenda llamada Olah. Y nos dice el gran cabalista Isaac Luria que Zot Torat realmente habla de dos aspectos. Zot habla del aspecto de Malhut, del aspecto de la acción, del mundo de la acción, y por ello tiene que ver justamente con lo que hacemos en nuestra vida. La palabra Torat tiene que ver con la intención. Y las acciones que no tienen detrás una intencionalidad son acciones huecas. Y las intenciones que no tienen una manifestación en una acción, igualmente son pues buenos deseos y se quedan en el mundo del posiblemente, a la mejor. Lo importante es que en esta lucha denodada, en esta lucha fuerte, intensa, para vencer a las fuerzas de la oscuridad, el caos, el dolor, el sufrimiento, de todas las formas a nivel colectivo y a nivel individual, tenemos que combinar ambas cosas. Tenemos que combinar la acción, pero también la intención. Desde luego, todas las cosas empiezan con una buena intención. Inclusive se nos dice que si verdaderamente hay una buena intención, y una buena intención es cuando somos honestos, cuando somos transparentes con nosotros mismos y deseamos hacer algo bueno, y nuestra intención entonces es justamente ello. Y sin embargo somos humanos y somos falibles y podemos equivocarnos en el proceso. Y aquí dice algo hermoso, dicen los sabios: si tu intención fue buena y las acciones no salieron tan bien, no te preocupes, porque el Creador seguramente va a componer esas acciones y las va a llevar a un buen fin. Sin embargo, si tu intención no fue buena y las acciones fueron maravillosamente desarrolladas para llevar a cabo pues esta intentona tuya, pero que no era con una buena intención, posiblemente a corto plazo veas que eso tiene éxito, pero a la larga, aquella energía con la que le diste fuerza a estas acciones y no era una buena intención, va a fallar. Cuando el Creador decida que es el momento de que te enfrentes y te encuentres con esta mala intención. Quiere decir, aunque hayas sido exitoso y hayas logrado algo, pero en el ínterin la intención no fue respetar a quien te acompañaba en ese negocio, o no darle un trato digno a una persona, saliste triunfante, te llevaste las palmas, te llevaste la medalla. Sin embargo, estamos en los tiempos en donde la causa y efecto cada vez son más cortos. En el pasado podían pasar vidas quizá. Ahora se nos dice, la causa y el efecto están casi instantáneamente vinculadas. Así que cuando no hubo una buena intención y la acción fue exitosa, habrá una corrección fuerte. Y repito, lo que importa es que haya habido una muy buena intención y desde luego que lleves a cabo la acción, que no te quedes pasivo. Y si esta acción no es todo lo perfecto, y si esta acción por alguna razón no salió, el Creador corregirá esa acción
y eventualmente ser exitosa. Así que la primera lección que obtenemos aquí es que para elevarnos, para trascender en este mundo, tenemos que combinar nuestras intenciones y manifestarlas en acciones. Como dicen por ahí, de muy buenas intenciones nada más está pavimentado el camino al infierno. Tenemos que llevar a cabo lo que decimos, no solo las promesas. Entonces, Zot, dice Itzhak Luria, representa a Torah Shebe'al Peh, la Torah oral. Y Torat representa Torah Shebichtav, la Torah escrita. La primera son las acciones y la segunda son las intenciones. A final de cuentas, de lo que estamos hablando aquí es que lo que la Torah nos favorece con su fuerza y su energía es pasar a la acción nuestros principios espirituales. De nada sirve darnos golpes de pecho, de nada sirve sentirnos muy sabios y conocedores, de nada sirve ser muy respetuosos de la parte estrictamente ritual si no somos congruentes con el tema de la dignidad humana, si no tenemos en nuestra agenda al otro como algo muy importante en nuestra vida. Dice también algo muy interesante, una frase es Esh tamid tukada la mizbeach lo tichve, que quiere decir que haya un fuego constante sobre el altar, que no se extinga. ¿Qué quiere decir esto? Un fuego eterno, constante sobre el altar y que no se extinga. Es nuestra alma. Nuestra alma, la única forma de mantenerse en el camino espiritual es la constancia. Es todos los días practicar la espiritualidad. Tener este fuego prendido. No quiere decir que nos olvidamos y podemos recomenzar, y como hemos dicho, tenemos segundas oportunidades siempre. Pero ¿por qué no ser eficientes y como aquella persona que está en un camino de salud y se alimenta todos los días sanamente y hace ejercicio todos los días? No es un guerrero de fin de semana, como se dice, que sí se entusiasma y el domingo sale y corre casi un maratón, pero esto no tiene mucho efecto, la verdad, en su salud general. Lo importante aquí es la constancia, la consistencia, el paso que dura y no el trote que canse. La constancia en la acción espiritual correspondiente es muy importante, continuar. Y esto es muy difícil. En el camino espiritual la gente lo toma como un entretenimiento, no como un aspecto central en su vida, no como una misión que tiene que llevar a cabo, así como su trabajo ordinario. Y entonces entra y sale, y el Zohar dice, el que entra y sale en el camino de la luz, igualmente así debe esperar que el Creador entre y salga de su casa, entre y salga de esa persona. Por ello siempre tenemos que preguntarnos, hoy qué he hecho en el camino de la espiritualidad, y no solo en la parte de la meditación y no solo en la parte del rezo, sino en las acciones de Gesed, Gemilut Hasadim es lo que se dice. Todas estas acciones en donde damos un beneficio, cualquiera que éste sea, a otro ser humano. Como se dice, el que hace algo por un ser humano, el que salva a un ser humano, es como si hubiese salvado al mundo.
Esto tiene que ver con este aspecto de mantener consistencia en este fuego que es el fuego del alma en el camino espiritual. Es la continua práctica de actos de misericordia y bondad. Es interesante que también en esta porción hay, que es raro, lo hemos dicho, una letra mem pequeñita, en la palabra mukda. Y dice, Tzav et Aaron vet vanav lemor zotorat haolah hi haolah al mukda, al amizbeach kol halayla, etc. Y esto quiere decir mukda, lo voy a traducir, urge a Aarón y a sus hijos con la siguiente orden. Esta es la ley de la ofrenda. Esta ofrenda que permanece sobre el fuego, sobre el altar toda la noche. Permanece. Mukda quiere decir que permanece. Y allí tenemos una letra mem de mukda, con la que empieza esta palabra, pequeñita. Sabemos que las letras pequeñitas tienen que ver con el mundo de la acción. Y esta mem representa el mundo de la acción y también otra cosa muy importante. La mem es la letra central del alfabeto hebreo. Aunque aritméticamente no necesariamente es la letra de en medio, se toma como la letra central. La alef es la primera letra, la mem es la letra de en medio y la taf es la letra final. Y por eso decimos emet. La palabra emet tiene el principio, en medio y al final. Verdad. La verdad es inclusiva, incluye todo. Cuando algo es verdadero, no hay nada que escape. Incluye el principio, incluye el final, incluye lo que está intermedio. Entonces la mem es la fuerza de lo que está en medio, y desde el punto de vista de la Kabbalah hace alusión a lo que llamamos la columna central. En Kabbalah hablamos de un sistema de 3 columnas: el aspecto de la columna derecha, el aspecto de la columna izquierda y el aspecto de la columna central. ¿Qué es? El aspecto de la derecha es el principio activo del cosmos, el dar, el actuar, es la iniciativa. El aspecto de la izquierda es el aspecto receptivo del cosmos, es la polaridad femenina, es la receptividad. Y tenemos también este elemento que se llama columna central, que está muy representado por esta mem pequeña. Y la columna central podríamos resumirla como el objeto de recibir y dar, o recibir con la intención de compartir. Porque así entonces activamos a la columna derecha, que es el dar, el compartir, la columna izquierda, que es el recibir, y entonces la columna central es esto que reúne tanto al dar como al recibir, y que finalmente promueve un circuito, dar y recibir. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir vivir desde la columna central? Porque los cabalistas nos dicen que la revelación total de la luz, en pocas palabras, Mashiach, no va a venir de la columna derecha y tampoco va a venir de la columna izquierda. Mashiach va a venir de la columna central. ¿Qué quiere decir activar la columna central en nuestras vidas? ¿Cómo podemos aterrizar este concepto? ¿Cómo podemos pasarlo desde esta elaboración cabalista muy fundamental, Kav Emtzai, la columna central, en nuestra vida práctica? En pocas palabras, todo lo que tiene que ver con la columna central es todo lo que contraviene a nuestro instinto inicial. Nuestro instinto inicial es esa parte animal de la ofrenda.
es el instinto, es algo que viene directamente de la fuerza del cuerpo, que por tanto no es una fuerza elaborada, no es una fuerza pulida, no es una fuerza que pasa por los filtros de la mente y del corazón, no solo del cerebro, no solo la parte cerebral, no solo la parte estrictamente lógica. Es algo que también debe pasar por los filtros del corazón, por los filtros del espíritu, por los filtros de la conciencia. Así que cualquier instinto inicial, por un lado o por otro, hay que frenarlo y hay que permitir que el filtro del corazón y el filtro del cerebro entren. Y es así como algo que está desbalanceado a uno o a otro lado, a un extremo o a otro, lo podemos balancear en la columna central. Por ejemplo, cuando nuestro instinto es la pasividad, y también esto puede ser parte del instinto, el no actuar, y me quedo sin actuar. Por ejemplo, cuando hay algo que decir, por comodidad no lo confronto, me quedo tranquilo. Esto es mi instinto. Y cada uno de nosotros nace con instintos distintos. La columna central, en este caso, por ejemplo, sería el entusiasmo, el confrontar, el salirse de la comodidad, el salirse de la timidez, el proponer aquello que yo pienso que es bueno. Puedo estar equivocado, pero si no lo propongo, y a lo mejor es una idea que puede beneficiar a muchos miles de personas, por esa pasividad dejo de cumplir una misión y por tanto no estoy actuando desde la columna central. Algo que es más obvio, por ejemplo, el instinto de juzgar. La mayoría de la gente juzga duramente, juzga con demasiado rigor. Mucha gente se juzga a sí misma también con mucho rigor. Igualmente, el aspecto de la columna central de esta mem pequeña es detenerse a ver los aspectos positivos y también los aspectos negativos de algo. Y llegar a una decisión que no viene de las hormonas, que no viene de estrictamente la parte afectiva nada más, sino que es un análisis en donde hay un balance. Y la verdad, cuando no tenemos que decir algo bueno de alguien o de una situación y que no va a agregar nada, es mejor no decirlo. Y esto es actuar de la columna central. Siempre hay que pensar. Inclusive hay situaciones en donde tengo razón, pero no es el foro. Por más que lo diga, no va a servir de nada. Mejor me ahorro, y eso es actuar de la columna central. Pero hay momentos en que me tengo que armar de valor y decir lo que tengo que decir. Así que cuando juzgamos, y somos seres racionales, y naturalmente juzgamos, que aquello que sea el producto de nuestro juicio sea para algo que va a traer un bien. Si no, mejor ni decirlo. De nada sirve decirle a una persona o a un tercero, fíjate nomás qué mal se ve, qué mal le queda esa falda, ¿verdad? De nada sirve porque no estoy actuando desde la columna central, estoy actuando desde el más fuerte de los rigores. Es más, esta alusión o esta frase representa que me siento superior a esa persona. Si quiero hacer algo, en todo caso, voy con esa persona y le digo, oye, tú creo que te verías mejor con este tipo de ropa. Eso es actuar desde la columna central. Y eso es provocar un resultado positivo, si verdaderamente me importa la otra persona. Pero la gran mayoría de las personas juzgan porque se siente bien. Es así como
¿cómo podríamos decir? Es como un licor, ¿verdad? Que se siente muy bien, el chismosear, el juzgar, el hablar desde las barreras sin inmiscuirse y sin lograr ningún aspecto del bien. Así que limitar este tipo de juicios que no llevan a nada y que son destructivos es actuar desde la columna central. Igualmente, mucha gente se llena de duda y de angustia ante las situaciones de su vida. Y es importante que sus acciones no vengan de ese miedo, de esa duda o de esa angustia. Aquí, actuar en la columna central representa quizá tomar 10 respiros profundos, tranquilizarse, tener paciencia y saber, primero, que la fuerza de la luz siempre está con nosotros. Y segundo, que todo es para bien. Esto es actuar desde la columna central. Otro ejemplo, hay gente que son workaholics, trabajan sin límite porque creen que eso les da valor. Y entonces dejan a un lado cosas tan importantes como su familia, o el ejercicio, o inclusive cosas que aman hacer. Dejan fuera la lectura o dejan afuera la práctica de interpretar un instrumento musical, que los hacen felices. Y finalmente una persona, por más que trabaje y que no sea feliz, está desbalanceada, no está en la columna central. Otro ejemplo, igualmente, gente que ve lo malo en la vida, gente que continuamente celebra la infelicidad, abraza el caos de su vida y de los demás. ¿Conocen ustedes gente así? Y que también siempre es una víctima y siempre le hacen cosas. Ese es un paradigma, ¿verdad? Esto desde luego no es actuar desde la columna central. La columna central es enfocarnos en lo bueno y ver que somos parte del todo. Aun cuando hay situaciones difíciles, aun cuando hay situaciones que no nos hacen muy felices, saber que esa temporal infelicidad es parte de mi gran felicidad. Y por ello es hacer siempre un alto y enfocarse también en los aspectos positivos de mi vida, en los aspectos positivos del mundo en general. El celo excesivo, por ejemplo, el perfeccionismo, el deseo de controlar todo lo que está a nuestro alrededor. Eso tampoco es columna central. Y muchas veces en nuestra sociedad que está muy encaminada al logro y todo esto que ahora se celebra, ser el primero, ir a Harvard, tener varios títulos, sí, esto es muy bueno. Pero el celo excesivo, el querer controlar, el querer ser el dueño del proceso en cada paso, es algo que igualmente nos hace infelices y además no tiene nada que ver con la columna central. Aquí hay que respirar, hay que entrenarse, si esto es nuestro instinto, en el dejar ir, en el permitir que las cosas fluyan. Así que de esto se trata, el gravitar desde el aspecto de uno y otro extremo a lo que llamamos el aspecto de la columna central, a esta mem. Y este es el objeto fundamental del concepto de la ofrenda y del acercamiento al Creador. Solo nos acercaremos efectivamente al Creador cuando lo hacemos de esto que llamamos la columna central. Para ello la Torá nos habla
de diferentes ofrendas. ¿Por qué no solo una ofrenda? Hay la ofrenda de los pecados y la ofrenda de la minjá con harina y la ofrenda de las culpas, de la sham, y la ofrenda de la paz, shelamim, y la ofrenda donde se mece esa ofrenda en forma horizontal y otra en vertical, tenufá y terumá, etc. ¿Por qué se hacían todas estas ofrendas? ¿Por qué estos ritos? Y lo que entendemos es que cada uno de estos ritos corresponde a diferentes formas de acercarse al Creador, diferentes formas de estar en este aspecto de la columna central, porque además es relativo. Lo que es columna central para una persona puede ser extremo para otra. Todo depende de la misión que venimos a hacer y todo depende del reconocimiento de nuestros instintos. Por ello, gran parte de estas ofrendas de las cuales se nos informa en la Torah se hacían con animales, porque lo que queremos es verdaderamente vencer a ese instinto animal, controlar a ese instinto animal, y verdaderamente lo que salga en materia de acciones no sea esta parte instintiva, sino sea el producto de la conciencia y del corazón. Finalmente, la palabra tzav, que es el nombre de esta porción, tzav, tiene una numerología de 96. En otro momento hemos explorado la palabra amén, que tiene una numerología de 91 y que se compone, amén, de dos nombres del Creador, el Yud Kei Vav Kei, que suma 26, y el Aleph Dalet Nun Yud, que suma 65, y juntos es 91. Cada vez que decimos amén, en realidad estamos conjuntando el mundo de las causas y el mundo de la manifestación. Ahora bien, amén es 91 y tzav es 96. ¿Cuál es la diferencia? Una hei. La hei es 5. Y nos dicen nuestros expertos cabalistas que hei tiene que ver con la mano, la acción. Entonces, amén es la unificación de los mundos, y no solo a nivel teórico, sino a nivel de lo que podemos también manifestar con nuestras manos. Por ello, tan importante es, como lo hemos dicho, el aspecto de la intencionalidad, muy importante. Pero sin la acción que corresponde a esta intencionalidad, la verdad es que no llegamos a nada, no mejoramos este mundo, no operamos desde la columna central y tendremos en su momento que venir a rendir cuentas por ello. Muchas gracias y hasta la próxima. Amigos, todos aquellos que deseen profundizar en el conocimiento de la Kabbalah, comprometerse más con este sublime conocimiento, tenemos actividades, tenemos reuniones. Por favor, contáctanos.